Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Qué bueno verles esta mañana, hermano. Es un privilegio poder estar juntos, poder compartir de la palabra del Señor. Quiero darle la bienvenida a todos y especialmente a hermano pastor Neftalí Rodríguez, que está con nosotros hoy, su esposa, familia también. Es un pastor amigo que nos hemos visitado en algunos momentos, sobre todo cuando hemos pasado por algún tipo de pruebas. Estamos de alguna manera comúnmente orando los unos por los otros y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Sea bienvenido, hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. Vamos a compartir la palabra y yo quiero invitarle que abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, verso 37. Nuestra serie es titulada Más que Vencedores. Durante este mes hemos venido hablando acerca de la victoria que el Señor quiere darnos en diferentes áreas. Y leemos Romanos 8:37 que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hace dos domingos estuvimos hablando de la victoria sobre la muerte, cómo el cristiano ha recibido esa victoria y por supuesto, al creerla que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestra vida, nosotros obtenemos esa victoria también sobre la muerte eterna. Y la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo creemos eso, estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado hablamos acerca de la victoria también, pero ya no tanto sobre la muerte. Logramos ver cómo la victoria que el Señor nos ha dado trasciende esa victoria sobre la muerte y también sobre el diablo. La Biblia dice que el Señor venció a nuestro adversario en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo también podemos alcanzar esa victoria y nuestro enemigo ha sido vencido. Colosenses 2:14 dice que el Señor anuló el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario y públicamente exhibió a todos nuestros enemigos, venciendo o triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a detenernos a ver una de las victorias más importantes que el cristiano necesita realizar también, y es la victoria sobre el pecado. Ya dijimos que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Eso lo tenemos claro. Jesús fue un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa victoria nosotros estamos logrando la victoria. Pero ¿cómo hacer, hermano, con aquella condición de que aún ya siendo creyentes, todavía somos seducidos, todavía somos tentados y todavía sufrimos las caídas que vienen porque el pecado nos alcanza siendo ya cristianos? ¿Cómo pelear contra eso? ¿Cómo lograr verdaderamente la victoria de Dios en nosotros? El apóstol Pablo lo describe, la lucha que se tiene contra el pecado, lo describe en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo describe las batallas que tiene el cristiano y seguramente usted y yo nos vamos a identificar con esta batalla hoy. Dice así, Romanos 7, 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. Es un texto bastante difícil para aquellos que simple y sencillamente podríamos decir: no, pero ya el Señor nos hizo vencedores, así que nosotros somos vencedores sobre el pecado. Pero esta realidad de este pasaje es una realidad que muchos creyentes viven en la actualidad. Deseamos hacer el bien, queremos hacer el bien, pero de alguna manera el mal nos alcanza. El pecado que mora en la carne, dice la Escritura. El pecado que mora en la carne nos lleva todavía esclavos, todavía a cometer pecado. ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo logramos? No solamente se necesita saber en la mente que Cristo ya venció el pecado. Se necesita hacer lo que Cristo hizo y lo que Cristo vivió para poder vencer el pecado. Usted y yo vamos a estar de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, vaya a la palabra, porque la palabra dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que el Señor logró vencer el pecado que sobrevenía sobre él, que venía sobre él, estando Jesús en cuerpo. Porque la Biblia dice que Cristo participó también, igual que los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, también el Señor participó de carne y sangre. Pero la diferencia es que aunque Él era acechado también por las tentaciones y por el pecado, el Señor surgió victorioso en medio de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué fue lo que Él hizo para lograrlo? Bueno, la Biblia nos da algunas ideas de lo que el Señor tuvo que hacer para vencer el pecado. Y si usted y yo queremos vencer el pecado, creo que bien hacemos en seguir sus pasos, los pasos del Señor Jesús. Quiero mencionarle algunos que yo considero que nos pueden ayudar muchísimos de la palabra. Número 1, vaya a Lucas capítulo 22, versículo 42. Si usted y yo queremos ser vencedores sobre el pecado, necesitamos aprender a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lucas 22, verso 42 dice, diciendo, es Jesús el que está hablando, y Jesús dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primer elemento que debemos considerar si queremos ser vencedores sobre el pecado, necesitamos considerar que debemos aprender a rendir nuestra voluntad al Señor. No se trata de vivir haciendo mi voluntad. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Por lo tanto, para que usted y yo logremos ser vencedores, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, fallamos. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos salimos del camino de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, pecamos. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos desviamos del verdadero camino. De tal manera que el primer elemento que debemos considerar si queremos ser vencedores, déjeme hacerle una pregunta: ¿quiénes quieren ser vencedores sobre el pecado? Si usted y yo queremos ser vencedores, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. ¿Dónde se rinde la voluntad? En el altar de Dios, en la presencia de Dios. Necesitamos aprender a ir a la voluntad de Dios y decirle, Señor, aunque sienta la muerte, aunque sienta la acechanza, aunque sienta los golpes o los dardos del maligno, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. El Señor padeció eso también, sufrió eso también. Él tuvo en su mente, pasó por su mente decirle al Señor, Señor, si fuera posible,
podríamos pasar esta copa. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Déjeme preguntarle, hermano, cada día que pasa, ¿qué es la voluntad que hacemos? ¿Hacemos la nuestra o hacemos la de Dios? Aleluya. Mire a su hermano y dígale, te están hablando. Mírelo, no le dé pena. Te están hablando. Uno, hermano, eso no es conmigo, yo ya rendí mi voluntad. Bueno, qué bueno, hermano. Gloria, comparte con otros esa gran victoria que ha tenido. Pero muéstrela con su caminar. Muéstrelo con sus hechos. Muéstrelo con su manera de vivir. Porque las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos, los rastros, los frutos de vida, la manera de vivir son las que señalan y dicen cómo realmente estamos viviendo delante de Dios. Número 1, entonces, ¿qué debemos considerar? Rendir nuestra voluntad. Decirle, Señor, yo no quiero vivir haciendo mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Número 2, segundo elemento que debemos considerar esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Una forma de lograr hacer la voluntad de Dios es, hermano, hacer morir o rendir nuestro ego, rendir nuestro orgullo. Para eso se necesita aprender a humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga esto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es impresionante este pasaje, porque si hay alguien que puede sentirse orgulloso de lo que Él es Dios. Él sí puede con toda razón, con toda libertad, con toda veracidad, puede sentirse orgulloso de lo que Él es, porque Él es Dios y no hay nadie más grande que Él. No hay nadie mayor que Él. No hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie más rico que Él. Todo lo que existe le pertenece al Señor. Por lo tanto, podría Él en algún momento decir: no hay nadie como yo. Aleluya. Pero no hay ese espíritu de orgullo en el Señor. Él, siendo igual a Dios, se humilló. Oiga esta palabra, expresión: se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo también para ir a tomar forma de siervo. Y esto nos enseña una gran verdad. Para lograr vencer, necesitamos aprender a humillar nuestro. Una de las áreas que más ataca el diablo y las tentaciones, una de las áreas que más ataca es nuestro ego, es nuestro orgullo, es cómo nos sentimos. Y entonces el diablo golpea y tira muchas tentaciones a nuestra vida, que golpean nuestra vida y por supuesto nos hace caer. Usted recuerda que uno de los seres, diríamos, uno de los seres más grandes de las criaturas de Dios, sucumbió en la tentación
del orgullo y del ego. Satanás, luz bella, Luzbel, sucumbió ante la tentación. Se vio hermoso, se vio grande, se vio como un querubín protector. Nadie como él entre las criaturas hechas, entre los seres angelicales más grandes y más elevados, los querubines. Entre esa creación. Y Satanás fue creado como un querubín, querubín protector. Cuando se vio hermoso, hubo fiesta, una fiesta sin igual cuando fue creado Luzbel. Hubieron tamboriles, hubieron flautas, hubo una fiesta, hermano, quizá universal. Digo universal porque seguramente todos los seres habrán sido convidados en esa creación. Hubieron tamboriles, hubieron flautas, hubieron cantos. Sus vestiduras eran de piedras preciosas. Su hermosura sobrepasaba quizás hasta los muchos seres creados. Pero cuando se vio hermoso, cuando se vio grande, cuando se vio mucho mayor que los demás, se apoderó el orgullo de él. Se apoderó, hermano, el ego. Y entonces empezó a exaltar, creyendo que era mayor que todos, inclusive diciendo: seré mayor que Dios también, porque subiré al trono de Dios y me sentaré en el trono de Dios y seré Dios en lugar de él. Pensando estaba en eso, aleluya. Todavía estaba pensando cómo iba a subir, cuando el Todopoderoso le dijo: el que se exalta es humillado, y el que se humilla será exaltado. Y lo derribaron de allá arriba para venir a hacer otro trabajo aquí abajo. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Hermano, cuando el Señor te empieza a usar, cuando el Señor empieza a mostrar los dones que Dios pone en ti, cuando Dios empieza a mostrar la habilidad que Dios ha hecho en ti, cuando Dios empieza a mostrar la hermosura espiritual que estás alcanzando en Dios, recuérdate que tu hermosura, tu grandeza, tu habilidad, tu don no te pertenece. Te lo dio el Dios de los cielos. No hay por qué sentirse orgulloso de lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, la Biblia dice, hay dos formas para humillarse. Humillándonos a nosotros mismos, es decir, voluntariamente, o el Señor se va a encargar de humillar. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, mire, se lo pruebo en la Biblia. La Biblia dice que el apóstol Pablo había recibido tanta revelación de Dios, pero tan profunda la revelación de Dios, que entonces dice la Biblia que Pablo dice: para que la multitud de la sabiduría de Dios, para que los secretos que habían sido revelados no le exaltara en su vida, el Señor dice que le dejó en su cuerpo, en su carne, un aguijón. ¿Cuántos han oído de eso? ¿Cuántos han oído del aguijón en la carne de Pablo? Del cual oró 3 veces, y los 3 veces le dijeron: no, bástate mi gracia. Para que la multitud de las revelaciones dadas por Dios no me exaltasen, dice, me fue dejada un aguijón, un mensajero de Satanás, que me abofetee y me recuerda que no soy nada. Y entonces lo tenían que humillar. Hay 2 formas que Dios utiliza para humillarnos. Si somos hijos de Dios, hay 2 formas que Dios utiliza. La humillación voluntaria, es decir, yo me rindo, yo me bajo, yo me,
como cuando infla uno una vejiga, hermano, y una pequeña agujita. Una pequeña agujita. Mire, así se ve de hermosa, hermano, el globo. Hermoso, se ve que lindo el globo. Pero basta una pequeña agujita para que todo el aire que había dentro salga. Ese era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Lo hermoso de Pablo no era él. Lo hermoso de Pablo era la revelación de Dios y el respaldo que había en él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Humillémonos nosotros mismos. A veces humillarnos implica pedir perdón. No, eso no, hermano. Yo hago lo que usted quiera, pero pedirle perdón a ese que me ofendió, a ese que me dijo tal cosa. No, yo no. Yo lavo los baños si usted quiere. Aleluya. Yo me quedo en parqueo unos 10 años castigado, pero pedirle perdón. ¿Sabe por qué no puede pedir uno perdón? Porque el ego no nos lo deja. El ego no nos permite pedir perdón. El perdonar y el pedir perdón es un acto de humillación. Es un acto de bajar nuestro ego. Es un acto, hermano, de decir, no importa quién soy y lo que me hayan hecho. A mí el Señor me manda a perdonar y punto. Pero voy a revisar el caso, hermano. Voy a pedir consejo. Voy a hablar con el pastor a ver si él me da permiso para perdonar. La Biblia dice que hay que perdonar. Ni me pregunte siquiera. No me pregunte. A veces, hermano, ¿y será que puedo perdonar? ¿Qué dice la Biblia? Que hay que perdonar. Que hay que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7. Pero yo eso sí no lo puedo. No nos estamos humillando. Por eso es que el pecado nos alcanza siempre. Por eso es que el pecado nos mete zancadilla, nos mete el pie y nos caemos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a humillarnos. El Señor se humilló. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor se humilló, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos creen que el Señor se humilló, hermano? Solo hacerse un hombre ya era humillación para él. Se humilló tomando forma de hombre. Hermano, el Señor es lo más maravilloso que uno puede ver. La gloria de Él no tiene comparación. Y se humilló tomando cuerpo. Y después de eso, todavía se humilló más, haciéndose siervo. Si Dios puede humillarse, ¿cuántos creen que Dios puede humillarse? Él puede hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para no poder humillarnos? Aleluya. Bueno, si no es en esta vida, tal vez en la otra. No, parece que no se puede. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Porque los que se humillan aquí serán exaltados allá. Pero los que se exaltan aquí serán humillados aquí y en la otra vida también. Entonces mejor aprendamos a humillarnos y a ser sencillos de corazón. Número 3. Tercer elemento que debemos considerar para poder vencer el pecado. Acompáñeme a Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. Recuerde que estamos viendo qué hizo Jesús para poder vencer el pecado. Y lo primero que Él hizo es que rindió su voluntad. Se humilló a sí mismo, número 2. Y mire qué más hacía el Señor. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8. ¿Lo tiene? Y dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días en que estuvo en el cuerpo, ofreciendo, ¿qué dice, hermano? Ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tercer elemento que debemos considerar: debemos aprender a tener temor reverente delante de Dios. Fíjese que a mí me llamó la atención esto. No dice la Biblia que porque era hijo fue oído. No dice eso. Cualquiera de nosotros podría decir, hermano, cuando Jesús oraba, lo oían porque era hijo. ¿Cómo no? Yo estoy de acuerdo con esa parte. Pero lo que el pasaje dice es que Cristo fue oído a causa del temor reverente que tenía para Dios. El temor reverente. Cuando Jesús se acercaba, mira, hermano, es cierto que tener una relación muy íntima con el Señor lo hace tener una confianza mayor. Porque igual nos sucede, por ejemplo, cuando los hijos se acercan a los padres, se acercan con más confianza, ¿sí o no? Se acercan con más confianza a decirle, hey dad, aleluya, hey dad, dame 20 pesos, dame $20, dame 100, necesito 100. ¿Qué? Dice el papá. Te acabo de dar 200 y ya se me acabaron. Dad, 100 pesos. Y entonces uno dice, es que tienen confianza. Tienen confianza y por eso hablan así. Pero cuando el Señor Jesús hablaba con el Padre, yo no me imagino al Señor diciendo, hey dad. Yo no me imagino a Jesús hablándole al Padre, papá, se me acabó el sueldo ya no me alcanzó. Yo no puedo concebir eso. Yo sé que la relación de hijo nos lleva a una relación de confianza, pero la confianza no significa perder el temor reverente. La confianza no significa perder el respeto por los padres. La confianza no significa, hermano, abusar de la relación con el Padre. No. Cuando Jesús iba a pedir algo, suplicaba con lágrimas. Oiga eso, por favor. Con lágrimas suplicaba acerca de lo que venía. La muerte venía y el Señor suplicaba con clamor y lágrimas aquel que le podía librar de la muerte. Y el Señor le oía por causa de su temor reverente. Si usted y yo queremos ser vencedores del pecado, tenemos que aprender a temer a Jehová con todo nuestro corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? La Biblia dice, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Salmo 128 dice, bienaventurado el hombre que aprendió a temer a Jehová. Si usted busca la palabra temor, hablando del temor reverente, no del miedo, del temor reverente, aparece una cantidad enorme de cómo debemos acercarnos al Señor. La Biblia dice, servid a Jehová con temor y temblor. El respeto reverente a Dios no lo podemos perder. Ese respeto es el que tenía José cuando se enfrentó al pecado de la seducción de la esposa de Potifar delante de él. Todo le había sido concedido en la casa de Potifar. Toda la administración tenía derecho José a administrarlo y a usarlo y a disfrutarlo. Pero una cosa le había sido reservada. Una sola cosa. La esposa de Potifar. Y cuando apareció ella, hermano, agarrada por el diablo, apareció delante de José, tomándole las ropas y diciéndole, acuéstate conmigo,
¿Por qué huyó José? ¿Porque le tuvo miedo a la esposa? ¿Le tuvo miedo a Potifar? ¿A quién le tuvo temor? A Dios. Ese es el temor reverente que necesitamos para poderle decir no al pecado. Ese es el temor reverente que tenía Jesús, para que cuando la tentación vino a él, pudo Jesús resistirlo, porque había un temor reverente. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Líbreme, Jehová, de pecar contra Dios. Yo al que le temo no es al hombre, le temo al Dios de los cielos. Salió corriendo José. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted y yo tengamos ese temor reverente, el pecado se va a plantar frente a nosotros para seducirnos, para hacernos flaquear, para hacernos caer. Pero si tenemos ese temor en el corazón, vamos a correr mejor en ese momento. Más vale aquí corrió el cristiano que aquí se murió el cristiano. ¿Habrán hablado mal de José? Sí. La señora Potifara, saber qué habrá dicho de él. Este es raro, quizás. Este es raro, este muchacho es raro. Qué terrible y no sé qué. Yo pensé que era hombrecito. Esa es la manera de que el diablo tienta a veces. Si sos hombre, eres hombre. ¿Y quién dice que el ser hombre lo hace alimentar el pecado? El diablo es el único que lo dice. Tú eres hombre, puedes tener una o dos, no hay problema. ¿Quién dice? Lo dice el diablo, porque Dios no lo dice. Dios no lo dice. Y cuando tenemos ese temor en el corazón, nos paramos firmes, nos plantamos o corremos si es necesario, pero le decimos al diablo no. He aquí le dijo Jesús, Dios, a Caín cuando iba a matar a su hermano: he aquí el pecado está a las puertas y toca, pero con todo tú te puedes enseñorear del pecado. ¿Cómo se enseñorea uno? ¿Porque uno es fuerte? No. ¿Porque uno es más poderoso? No. Porque tú le tienes respeto a Dios. Y por ese respeto tú le puedes decir al pecado: no, yo mejor me voy de aquí. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Así fue como el Señor venció al pecado. Mateo 4, no lo busque. En Mateo 4 la Biblia dice que Jesús fue tentado por el diablo. Después de los 40 días. Pero yo creo que el diablo lo estuvo tentando todo el tiempo. En el final se apareció pensando que la debilidad física del Señor Jesús iba a afectar su manera de pensar, iba a afectar su manera de racionar. Y entonces dijo: ahí lo voy a atacar. Cuando está más débil, el diablo se acerca. Cuando tú te sientes más débil es cuando el diablo más se te va a acercar. Pero si tienes temor a Dios, no va a pasar nada. Como no pasó nada con Jesús. Y dice: y el diablo lo dejó, dice Mateo capítulo 4. Dice: y el diablo lo dejó por un tiempo. O sea que después apareció de nuevo. Bueno, vamos al número ¿qué? 4. Me está poniendo atención, ¿verdad? Bueno, número 4. Cuarto elemento que nos va a servir para vencer el pecado. La palabra de Dios es un arma contra el pecado. La palabra de Dios es un arma. Efesios capítulo 6 verso 17 nos dice que la palabra de Dios es como una espada
de doble filo. Dice Efesios capítulo 6 verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted se recuerda cómo se defendió Cristo en el tiempo de la tentación? Fue con la palabra. Escrito está. Con que dices que tú eres Dios, el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vienen dos cosas importantes. Una es saber que la palabra es un arma, y otra es que hay que conocer la palabra. Cuando las personas están siendo entrenadas o instruidas en el ejército, una de las cosas que les enseñan muy bien es a armar y a desarmar su arma, porque de ello depende el buen uso. Que el arma esté en buenas condiciones para disparar. Pero si el soldado, el teniente, el coronel no saben usar un arma, hermano, esa se va a arruinar en el camino. Se llena de polvo, se meten en ríos, en el agua, les llueve, se meten en el lodo con todo y el fusil. Ni modo que el fusil lo lleven así, hermano. Le vuelan la mano con todo y el fusil. Lo llevan ahí metido, ¿cómo no? Protegiéndolo un poco, pero se llena de lodo, se llena de polvo, se llena de agua, se llena de todo. Por lo tanto, cada cierto tiempo lo desarman, lo limpian bien y luego listo. Hermano, déjeme hacer una pregunta. ¿Puede armar esto? ¿Puede desarmarlo? ¿Puede desglosarlo? Así, hermano, me parece que Génesis es el último libro. Por Dios, hermano. Algo así, algo así. O es el principio o es el final, pero algo es. Está bien el uso de los celulares, está perfecto el uso de las tabletas pero hermano, cuando agarramos uno de estos, no hallamos dónde están los libros. ¿Dónde dijo? ¿Qué dijo? Jonás, sí, Jonás, el del pez, ahí. Sí, ese sí me lo puedo. Pero para más seguro, mejor voy al índice. Ahí está, cabal, es del 493, ahí, rapidito, 490. Ay, por Dios, hermano. Mire, cuando quiere uno disparar, ya le pasaron una metralleta a uno. Cuando saca el arma para disparar, ya lo rociaron a uno el diablo con mentiras. La palabra es un arma. Cuando el diablo aparece diciéndote que no, Dios no puede salvarte, mi Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario. Mi Biblia dice que Jesús derramó su sangre por nosotros, que Él ha perdonado todos los pecados y las lanzó al fondo de la mar. ¿Y quién acusará a los escogidos? ¿Y quién condenará a los cristianos? Si Él es el que justifica y Él es el que murió y también resucitó, dice Romanos, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Dice que el diablo, ay, este sabe. Este no lo puedo engañar tan fácil. Es un arma. Las tres tentaciones que se ven en la Biblia no son las únicas, hermano. Son cientos de tentaciones más que le hicieron al Señor Jesucristo. Pero las tres que se ven, todas están relacionadas con la palabra de Dios. Todas. Y el Señor se defendió con la palabra del Señor. Si usted quiere, hermano, vencer el pecado, necesita conocer la verdad. Necesita conocer las Escrituras. Necesita meterse
profundizarse. Hoy por la mañana decíamos en el Salmo capítulo 1, en el versículo 2, el salmista dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y hermano, y medita en la ley de Dios de día y de noche. A Josué le dijeron en el capítulo 1, en el verso 9, que se quedara derecho en la palabra, no te salgas ni a izquierda ni a derecha, lee las escrituras y la escritura te hará prosperar. Necesitamos conocer la palabra si queremos ser vencedores. Y número 5, yo voy a terminar. Número 5. Dejé este por último, porque este sí está, como dice un hermano pastor, este sí está cardíaco, hermano. Este sí está de plano, quizás el de los más complicados que podemos lograr hacer, pero se puede hacer. Número 5. ¿Quieres ser un vencedor del pecado? Crucifícate con Cristo. Crucifícate con Cristo y termina con el pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El último elemento, al menos que vamos a ver en este estudio, no quiero decir que no hay otro, sería un error de mi parte. Creo que hay mucho más consejo también en la palabra acerca de esto, de cómo vencer el pecado. Pero crucificarse con Cristo no es, oiga esto que le voy a decir. La palabra no quiere decir que crucificarse con Cristo es un acto de una sola vez y ahí se terminó. No. El acto de crucificarnos con Cristo implica llevar la cruz de Cristo todos los días. Se lo voy a plantear de esta manera. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue ahí donde Él se convirtió en un victorioso. No, Él ya iba siendo un victorioso. ¿Sí me doy a entender? Él ya era un vencedor. Él fue a la cruz como parte del plan de Dios para su vida, pero no fue ahí donde Él fue un victorioso. Él ya era un victorioso. En la cruz Él consumió. En la cruz Él concluyó el plan que Jesús tenía, aunque venía la resurrección todavía después. De tal manera que crucificarnos con Cristo no significa que un día, allá en un culto, en un retiro, yo me acuerdo que el pastor habló de la cruz y entonces agarré mi cruz, que es la esposa. No. Aleluya. Algunos consideran eso, y qué terrible, hermano, porque no es la esposa, ni es el esposo, ni son los hijos tampoco. Y entonces un día yo me fui al altar y le dije: Señor, hoy quedo crucificado. No es así. No es así. No funciona así. Y de ahí para adelante, de plano, ya estuvo, ya la hice. Siento que las alas me están saliendo allá atrás. Yo siento que ya va a empezar a aletear. No es así. Estar crucificado con Cristo es tomar la cruz del Señor todos los días de nuestra vida e ir a la voluntad de Dios. Cuando te toca te quieres hacer tu voluntad y tú tomas tu cruz y la llevas al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí. Ahí te estás crucificando con Cristo. Estás permitiendo que Cristo esté viviendo en ti todos los días de tu vida sin soltarlo.
sin dejarlo, sin dejar que pase ni un solo momento de vivir con Él la comunión con el Dios de los cielos. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando hacemos eso, entonces podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Él sigue viviendo. ¿Por qué? Porque yo estoy crucificado. Esto es de todos los días, hermano. El apóstol Pablo fue el que dijo: Señor, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Él tenía una batalla. Hay una ley en mis miembros, dice, que me lleva cautivo hacia el pecado y hacia la muerte. Eso lo dijo en el tiempo de su lucha y su batalla. Pero más adelante, él dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con Él estoy crucificado. Cuando estamos crucificados con Él, ya tú no respondes al pecado. Un muerto, perdón hermano, un muerto ya no responde, ¿va? ¿Por qué ya no? ¿Quieres agüita? Ya no responde. No responde a nada. Cuando usted y yo hemos muerto en la cruz, ya no respondemos a las llamadas del pecado, a las llamadas del diablo. Ya no respondemos, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Póngase de pie, por favor. Yo sé que esto es un poco complicado, bastante complicado. Y si esta mañana no lo logra comprender todo, mire, le voy a dar un consejo. Ese es consejo que no tiene nada que ver con el orgullo. Porque de repente puede decir usted: es que el hermano quiere que lo vea una vez y otra vez. Porque el consejo que le voy a dar es: mire, vuelva a ver el video. Es que el hermano quiere que lo siga viendo, a ver cómo predica. No. Si quiere, solo ponga el audio. Mire cómo haga, pero óigalo de nuevo. Óigalo de nuevo, porque lo que no entendió hoy lo va a entender más adelante por el Espíritu. Lo va a entender. O sea, yo de plano no le agarré qué fue lo que dijo. Y más que no traigo Biblia. Aleluya. Y más que no traje notas, entonces de plano se me fue. Vuelva a leerlo. Vuelva a oírlo. Y yo le aseguro que el Espíritu del Señor va a encajar en su corazón la palabra que usted necesita para poder ser un vencedor sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. La otra semana vamos a ver otra victoria, pero hoy centrémonos en esta. Cierra tus ojos un momento. Cierre sus ojos. Y si usted y yo consideramos que estamos teniendo esta batalla contra el pecado, y ya te diste cuenta que es difícil de vencer, porque aunque por un tiempo no pecamos, de repente volvemos a caer, y quizás en el mismo pecado que hemos venido peleando. Pero si usted y yo podemos decirle al Señor: Señor, necesitamos de tu auxilio. Véngase adelante. Venga a decirle: Señor, yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu auxilio, Señor.
Aleluya. Aleluya. Si se quedó en las sillas, levante sus manos. Y con nuestras manos levantadas le decimos: Señor, cuánto te necesitamos. Cuánto te necesitamos, Señor. No podemos hacerlo solo. No podemos hacerlo solo. Necesitamos tu ayuda. Señor, lávanos, límpianos. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a rendirnos. Aleluya. Oh sí, Jesús. Purifícame, Señor. Nadie lo puede hacer por nosotros. Solo el Señor. Solo su Espíritu. Solo su presencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor.